Vamos a continuar con el tema de las parábolas, ¿verdad? Como vimos en la introducción del video, hemos venido viendo todo lo que tiene que ver evangelios sinópticos, las diferentes partes, y ahorita estamos hablando de las parábolas de Jesús. Sí, yo he titulado la enseñanza de hoy, Las pequeñas cosas. Sí, hoy vamos a hablar de dos parábolas que el Señor contó en Mateo 13, ¿verdad? Y que se enfocan en las pequeñas cosas de la vida. Tal vez antes de empezar, ¿verdad? Siempre a veces uno cuenta una historia o busca qué hacer y yo decía, Señor, no tengo una historia para hoy, ¿verdad? Pero usted sabe que cuando uno va avanzando en la vida le van agarrando cosas y ahora a mí me ha dado y me sirve por salir a caminar. Y voy y me siento en el parque ahí del bosque y ahí oro y ahí medito y esas cosas de ya cuando usted va entrando en cierta edad como que le empiezan a gustar a uno, ¿verdad? Y mi esposa me vacila porque a esa hora solo hay señores en el parque, ¿verdad? Y entonces yo llego ahí, ya todos me saludan y la cosa, ¿verdad? Yo me siento por ahí en un pollillo, yo ahí oro, ¿verdad? Y hoy salí en la mañana como a meditar un poquito en la enseñanza, en lo que Dios tenía para nosotros hoy. Y en un domingo hay menos ruido, ¿verdad? En el ambiente. Entre semana pasan los carros, la gente va, viene. Y yo hoy empezaba a escuchar las aves cantar y yo decía, vuelvo a ver para arriba y empiezo a ver los nidos de las aves en los árboles. Ahora yo decía, la parábola de hoy, Jesús está diciendo que el reino de los cielos es como una semilla pequeña que crece, se convierte en un árbol y después las aves hacen su nido en ese árbol, ¿verdad? ¿Qué me dice a mí eso? Que es un lugar donde se puede habitar, donde es un lugar seguro, ¿verdad? Yo veía a los pájaros donde iban, venían, entraban, salían, se escuchaban cantar y yo decía, esa es ahí es donde ellos habitan, ahí es donde ellos están y ese árbol es de bendición para ellos, ¿verdad? Ese era como el ejemplo que el Señor me daba y yo decía, bueno, Señor, voy a contarlo porque es lo que tengo, ¿verdad? Y ya venía yo ahí todo espiritual caminando y yo a veces camino así viendo para abajo cuando escucho que alguien dice paz. Yo dije, el Señor me está hablando, ¿verdad? La voz audible del Señor. En lo que hago así era que venía Ian para la iglesia caminando por la acera del frente y me estaba saludando, ¿verdad? Y a mí se me baja toda la espiritualidad ahí, pero yo dije, bueno, el Señor siempre da algo para compartir y creo que tenemos hoy un par de historias de mucho provecho. Sé que el Señor va a hablar a nuestra vida y tal vez para empezar es importante hablar un poquito de por qué el Señor ejemplifica estas parábolas, de esta manera y ahorita vamos a leer los textos. Si estudiamos un poquito la historia, ¿verdad?, de lo que pasaba en la Biblia, los judíos del tiempo de Jesús tenían una expectativa de lo que era el reino de Dios. Ellos tenían una idea de que el reino de Dios iba a ser algo terrenal, de que iba a ser algo con un despliegue militar muy grande, que iba a ser algo que iba a venir a librarlos de la opresión que ellos estaban viviendo, ¿verdad?, y que iba a cambiar su realidad en este mundo. Eso era lo que ellos esperaban. Y Jesús, cuando viene y cuenta estas parábolas, les cambia totalmente la visión y lo que ellos tenían en mente, ¿verdad? Pero tal vez antes de arrancar, quiero repasar rápidamente dos cositas que explicó el pastor Mike la semana pasada en caso que usted no haya podido estar o ver las enseñanzas. Y es, ¿qué es una parábola? ¿Verdad? Porque no quiero partir del hecho de que todos sabemos qué es una parábola. Dice que una parábola es un relato de cosas conocidas por el oyente, cosas de la vida cotidiana que se establecían para comunicar una enseñanza espiritual. Sí, una parábola era una historia que se contaba con el fin de transmitir una enseñanza. Generalmente la historia era ficticia, era una historia para ejemplificar lo que se quería enseñar. Y la parábola se compone, o más o menos se estructura, de estas tres partes: la ocasión, el relato y la aplicación. ¿Sí? Si usted quiere verlo más en detalle, puede repasar ahí los videos que están de la semana pasada, las enseñanzas, para que pueda ahondar un poquito. Ahorita por tema de tiempo, ¿verdad?, no nos podemos meter tanto. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, la historia de hoy, para poder, a mí me gusta que usted se imagine qué fue lo que pasó y a mí me gusta imaginarme qué fue lo que pasó. Hay que devolverse al inicio del capítulo 13 de Mateo. Dice que en esa tarde Jesús sale de la casa, ¿verdad? Yo me imagino que sale caminando, probablemente en una tarde bonita. Él se va caminando y llega al lago y se sienta en el lago, ¿verdad?, a la orilla. Cuando Jesús está ahí,
la gente se empieza a acercar y la gente empieza a venir y la multitud se empieza a juntar y Jesús, para poder enseñar, decide subirse a una barca, se sienta en la barca y empieza a contar las parábolas. Y ahí es donde él viene y cuenta la parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña, que fueron las que estuvimos hablando la semana pasada, y viene y cuenta las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura. Dice que Jesús nunca le hablaba a la gente si no era por medio de parábolas. ¿Sí? El Señor utilizaba las parábolas para enseñar, y dice Mateo 13, que esto está entre los versos a estudiar hoy, 34 y 35, Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta: les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Sí, el Señor usaba historias para ejemplificarle a la gente lo que Él quería contar. Y después, dice la Biblia por ahí en otras partes, que se las explicaba a sus discípulos. ¿Verdad? No se las explicaba a todo el mundo, se las explicaba a ellos, y es parte de lo que tenemos escrito. Entonces, Jesús viene y cuenta la siguiente parábola. Jesús viene y dice: entonces dijo Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nidos en las ramas. También preguntó: ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús lo que está haciendo es cambiando la expectativa y la perspectiva que la gente tenía de lo que era el reino de Dios. Sí, Jesús está diciéndoles: el reino de Dios no es terrenal, el reino de Dios no es algo que ustedes pueden ver, y el reino de Dios no es algo que va a venir con grandeza como ustedes lo esperan. El reino de Dios es como 2 cosas sumamente pequeñas: una semilla de mostaza y la levadura. ¿Sí? Si uno lee un poquito, la semilla de mostaza dice que es una semilla pequeñita, ¿verdad? Como el tamaño de la cabeza de un alfiler, y la levadura son unos hongos microscópicos, ¿verdad? Entonces, cambia completamente la perspectiva de lo que la gente que lo está escuchando tenía como idea del reino de los cielos. Pero, ¿sabe? La historia creo que no se centra solamente en el tamaño de las 2 cosas que Jesús les está hablando, sino que se centra en el proceso de crecimiento y de transformación que pueden sufrir esas 2 cosas pequeñas para llegar a ser algo más grande y que sea de bendición para otros. Ese es el propósito de la enseñanza de Jesús en estas 2 parábolas, ¿verdad? La semilla me habla de un crecimiento, un desarrollo, una transformación. ¿Hacia qué? Hacia un árbol que puede ser habitación para otros, ¿verdad? Por eso el Señor dice: un árbol que incluso las aves hacen su habitación en él. Y la levadura me habla de una influencia en el ambiente, de un cambio que surge y de algo que empieza a crecer por esa pequeña cantidad que se insertó en la masa. ¿Sí? Entonces, para poder hacerlo un poquito más sencillo, he estructurado el mensaje en que podamos ver la semilla de mostaza, la levadura y una pequeña aplicación práctica. ¿Okay? Eso es lo que pretendo compartir y creo que el Señor ha puesto en mi corazón para nosotros hoy. Entonces, la semilla de mostaza, como les decía, es una semilla pequeña, ¿verdad? Era algo sumamente chiquitito, una semilla que tal vez no era la más representativa, e incluso Jesús habla de la semilla de mostaza en otras partes de la palabra, ¿verdad? Para ejemplificar esa cosa pequeña que después empieza a crecer. Y yo lo que extraigo aquí es que ellos se imaginaban, ¿verdad? Que el reino de los cielos, como les venía diciendo, era algo muy grande y que Jesús ocupa o necesitaba la grandeza de alguien para llevar a cabo el desarrollo de su reino, ¿verdad? Y lo que a mí la parábola me habla es que Jesús no necesita de la grandeza de nadie para que su reino se desarrolle. Jesús no necesita de su grandeza, ni de la mía, ni de sus títulos, ni de los míos, ni de lo que yo puedo hacer por Él, ni de lo que usted pueda hacer por Él para que su reino avance y siga creciendo. Sí, Jesús está diciendo: el reino es como una semilla de mostaza.
algo pequeño, algo que crece, ¿verdad? Y hay un pasaje que está en Ezequiel 17, del 22 al 24, que dice: esto dice el Señor soberano, tomaré una rama de la copa de un cedro alto y la plantaré sobre la cumbre de la montaña más alta de Israel. Se convertirá en un cedro majestuoso, extenderá sus ramas y producirá semillas. Toda clase de aves anidarán en él y encontrarán refugio a la sombra de sus ramas. Todos los árboles sabrán que soy yo, el Señor, quien tala el árbol alto y hace crecer el árbol pequeño. Soy yo quien hace secar el árbol verde y le da vida al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho. ¿Sí? El Señor no necesita la grandeza de ninguno de nosotros para que su reino se extienda, ¿verdad? Y muchas veces creemos que tenemos que ser de X o de Y forma, tener X o Y título, poder estar o no estar en una tarima para decir: Señor, su reino está avanzando porque yo estoy aquí poniéndome la camiseta para que camine, ¿verdad? Y el Señor está diciendo: yo no necesito la grandeza de ninguno, ¿verdad? El Señor lo que dice es que Dios necesita un corazón dispuesto. ¿Sí? Un corazón dispuesto ¿a qué? A trabajar con lo que tiene, a trabajar con lo que el Señor le ha dado, ¿verdad? Y el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado algo, nos ha dado una semilla. Sí, usted tiene una semilla que el Señor plantó en su vida, que es todo lo que usted necesita para poner a esa semilla a germinar y que de ahí pueda crecer algo que sea de bendición para otros, ¿verdad? Tal vez no es una semilla de aguacate, gente, ¿verdad? Que usted quiera tener así semilla, ¿verdad? Tal vez usted dice: hey, Señor, es que lo que usted me dio a mí es muy pequeño, es que lo que usted me dio a mí, yo no sé cómo usarlo. Es que tal vez usted ni siquiera se acuerda dónde puso la semilla que le dio el Señor hace años, ¿verdad? Porque lo vimos como algo tan pequeño que lo dejamos en el olvido, ¿verdad? Y el Señor dice: todo lo que necesito es un corazón dispuesto. Ahora yo le pregunto a usted: ¿cómo es su semilla hoy? ¿Verdad? Porque creo que ninguno de nosotros debería de creer que tenemos una semilla de grandeza, ¿verdad? El Señor nos ha hablado y nos ha dado algo que podemos compartir, que podemos hacer germinar, que podemos hacer crecer para que sean de bendición a otros. Y sabe cómo, bueno, ahorita que la pastora Gaby estaba hablando de los grupos Conexión, lo tenía aquí anotado de hecho, como iglesia, ¿cómo compartimos nosotros el evangelio? ¿Cómo hacemos para que más gente pueda venir al reino de los cielos, para que más gente pueda ser libre, para que más gente pueda conocer del Señor? ¿Verdad? Y creo que lo hacemos a través de los grupos. ¿Sí? Sí. ¿Ok? ¿Y qué usa uno para abrir un grupo? La semilla, lo que el Señor le puso a usted. Sí, aquí el grupo no se trata de lo espectacular que yo puedo compartir. El grupo se trata de lo que el Señor ha puesto en mí, que yo puedo compartir con otros para que esa persona pueda conocer a Cristo y pueda venir al reino de los cielos. ¿Sí? No se trata de qué tanto puedo compartir o no. Y aquí quiero decir algo que espero que se tome con el corazón correcto, así que voy a ser prudente. Todos tenemos temporadas en la vida, ¿verdad? Diferentes temporadas y diferentes necesidades. Y no todos estamos en una temporada de la vida donde necesitamos un grupo de teología cristiana avanzada a nivel 25. ¿Sí? Hay veces que lo que necesitamos es un grupo donde yo pueda sentirme amado, donde yo pueda sentirme recibido, donde yo pueda sentirme escuchado, donde tal vez en una mejenga, en pintar, en cocinar, en quilting, se me olvidó la lista, la intenté aprender pero no la agarré toda, en lo que sea que el Señor le haya puesto a usted, hay gente que va a abrir su corazón al Señor. Sí, no necesariamente tiene que hacer algo súper elaborado y súper grande, sino con lo que el Señor ha puesto en tu corazón y en tus manos, puedas hacer germinar una semilla donde la gente pueda venir y habitar en el reino de los cielos. ¿Sí? El reino se trata de estar habitado, gente, de estar habitado y de extender el reino de los cielos. Amén. Vamos a ver la levadura. Aquí tengo otra historia. A mí se me meten los hobbies por épocas, por temporadas,
Sí, yo soy así, perdón, confieso mi pecado. Hoy me da que me gustan las tenis y mañana me gustan las motos y mañana me gusta comer y mañana me gusta yo qué voy a saber, ¿verdad? Y tengo un problema con eso que estoy trabajando. Pero bueno, en una de mis tantas temporadas, a mí se me metió que a mí me gustaba hacer pizza. Y no me queda tan mal. Sí, ahí me la juego. Los que han probado pueden dar fe de que no me queda tan gacho el asunto. ¿Qué pasa con la pizza? La pizza lleva un trabajo enorme que es la masa. El secreto de una buena pizza es la masa. Usted puede tener todo súper bien, pero si la masa está ahí más o menos, usted dice, no, es que esa pizza no estaba buena. Entonces, Rubén, que es un gran amigo, que es percusionista y que es un gran cocinero, se dio cuenta que yo estaba en ese mundo y me dijo, venga a mi casa y yo le voy a enseñar a hacer masa. Y yo dije, aquí es, voy a ir, porque yo la estaba comprando hecha para evitarme el trabajo, ¿verdad? Todavía la compro hecha porque es mucho trabajo, pero bueno, eso no es el punto de la historia. El punto de la historia es que fuimos a la casa de Rubén, ¿verdad? Y ya saca todos los ingredientes y nos empieza a explicar, mire, aquí va la harina, va en esta cantidad, aquí va el agua, va en esta cantidad, aquí va el aceite, va en esta cantidad, aquí va la sal y aquí va la levadura. Y nos empieza a explicar cómo funciona la levadura dentro de la masa, ¿verdad? Empezamos a hacer toda la mezcla, todo el asunto y llega un punto donde la levadura él le agrega, me corrigen porque no soy tan experto, agua caliente, un poquito de azúcar y se deja reposar para que la levadura ¿qué? Se active y haga su efecto en la masa, ¿verdad? Agarramos la levadura, la echamos dentro de la masa y póngase a bretear porque era como 1.2 kg de harina a pura mano, ¿verdad? Yo dije, hubiéramos traído una batidora, amigo, pero creo que parte del aprendizaje era pegarse la sudada de amasar el asunto a mano. Le dimos como por 40 minutos, espera, me quedó el brazo aquí adolorido. Y después pusimos esa masa ¿a qué? A reposar. Sí, nos fuimos a tomarnos un cafecito, ahí compartimos. Cuando volvimos, como a las 3 horas, así masa, porque era 1.5 kg, ¿verdad? Vea, no estoy exagerando, es que era un bowl así de masa. ¿Ok? Empezamos a hacer las pizzas, salimos, hicimos como 7 y aquella cosa seguía como para 25 personas, ¿verdad? Al final quisimos porcionar y me mandaron como con 8 masas para la casa que pude usar para hacer pan, para hacer pizza, para hacer focaccia, para ponerle aceitico, romero, sal, ponerle en el hornito, ¿verdad? No han desayunado, ninguno. Con natilla así en la mañana. ¿Ok? ¿A qué vamos con esto? Para no irme en la historia. La levadura es un ejemplo que Cristo usa para ejemplificar un cambio que sucede de adentro hacia afuera. ¿Sí? Así como la levadura se inserta en la masa y empieza a hacer su trabajo, empieza a fermentar, empieza a generar esos gases y empieza a expandirse, el reino de los cielos y el evangelio empieza a hacer lo mismo en nuestra vida, empieza a cambiarnos de adentro hacia afuera. Y ese cambio es lo que empieza a impregnar todo su ambiente y todo lo que está ahí alrededor para que el reino se siga expandiendo, se siga creciendo, se siga desarrollando. Y sabe, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Agarrar la vida de un montón de personas que en ese momento de la sociedad tal vez nadie daba un 5 por ellos y les cambió la vida, los transformó y los insertó en la sociedad de ese momento para que ellos empezaran a expandir el reino de Dios. Sí, los discípulos y la gente que estaba con Jesús eran pescadores sin educación, eran exprostitutas, eran cobradores de impuestos, era un montón de gente que a la luz de la sociedad de ese tiempo no valía nada, ¿verdad? Y Jesús dice, eso es lo que yo voy a tomar y lo voy a usar para que mi reino se siga expandiendo y siga creciendo y ellos empiecen a impactar a la gente que tienen alrededor y empiecen a desarrollar otra gente y lo que ellos tienen se lo peguen a otro y se lo peguen a otro, como sucede con la levadura, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿qué es lo que pasa? Ellos tenían un trasfondo. Jesús viene y se acerca a ellos aceptan a Cristo, Cristo los transforma y ellos empiezan a hacer un cambio. Yo decía, eso es lo que Cristo hace con nosotros, ¿verdad? Yo no sé cuál es su trasfondo, cuál es su historia. Tal vez a muchos nos han dicho, mire, con usted no se puede hacer nada, con usted ya no tiene salvación, Dios a usted nunca lo va a usar. Con su historia, con lo que usted ha vivido, con lo que usted ha hecho, Dios no lo va a usar. Y Dios dice, justamente eso es lo que yo voy a usar para cambiar
el mundo. ¿Sí? Si usted alguna vez ha pasado por ahí, usted es el candidato perfecto para que Dios haga cosas grandiosas con su vida. ¿Sí? A Dios le encanta tomar eso que la gente ha despreciado y que la gente no le da valor para usarlo para su gloria. ¿Sí? Dice 1 Corintios 26 al 21, 26 al 28. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió ¿qué? Lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Sí? Dios le ha dado a usted algo para que usted cambie el mundo donde usted está. ¿Sí? No se trata de cambiar el mundo entero, se trata de cambiar el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la levadura no es un hongo. La levadura son un montón de hongos microscópicos trabajando, cambiando, desarrollando, haciendo que el reino crezca. Cada uno de nosotros vive una realidad y está en un lugar, y Dios nos ha puesto ahí para que ahí podamos impactar y desarrollar y expandir su reino con lo que sea que usted tenga en sus manos. Es simplemente dejar que el Señor trabaje en nuestro interior y eso se empiece a expandir, a desarrollar, a crecer. Ahora, ¿qué hay que hacer con la levadura para que funcione? Activarla. Hay que activar la levadura. O sea, yo creo en Cristo. Ok, sí, Señor, yo creo en usted. Yo lo acepto. ¿Y ahora qué hago? Sí, tengo que activar lo que el Señor ha puesto en mí. ¿Y cómo activo yo la levadura que el Señor ha puesto en mí? Orando, ayunando, leyendo su palabra, ejercitando mi fe. Sí, si yo no hago que mis disciplinas espirituales activen lo que el Señor ha puesto en mí, difícilmente yo voy a poder leudar y crecer e impactar a otros. Sí, el Señor deposita en nosotros algo, pero me toca a mí activarlo, me toca a mí hacer que empiece a crecer, que empiece a ir impactando a otros. Sí, y esa transformación va a ir, si Dios trabaja a través mío, añadiendo gente a su reino, va a ir expandiendo su reino, ¿sí? Y sabe, yo pensaba, yo no sé cuál es su masa, yo no sé dónde Dios lo puso a usted. Sí, los discípulos eran la levadura que fue puesta en la masa de su tiempo, en el lugar donde ellos estaban. Pero nosotros somos hoy la levadura de nuestro tiempo y cada uno está en una masa distinta. Sí, usted tiene todo lo que el Señor ha dispuesto para influenciar, para transformar y para cambiar ese lugar donde usted está. ¿Sí? No vea con pequeñez lo que el Señor ha puesto en su vida, porque Dios está diciendo, sí, el reino no es algo grande, el reino es algo pequeño que está en el interior, pero es algo que va a cambiar el mundo entero, y la idea es que más personas puedan venir y habitar en el reino de los cielos. ¿Sí? Déjeme tomar agua porque me emociono. ¿Sí? ¿Dónde te ha puesto el Señor para que puedas leudar, para que puedas impactar tu realidad con lo que usted tiene, con lo que usted tiene, con lo que usted es, con lo que el Señor le dio? Todos somos diferentes, el Señor nos ha dado algo a cada uno que podemos poner a su servicio. El reino de los cielos, extraigo la enseñanza, está en las cosas pequeñas, sí, en las cosas sencillas, en las cosas cotidianas. No tenemos que elevarlo tanto, ni es tan complicado. El reino de los cielos está en lo pequeño. ¿Saben qué está en el reino de los cielos? En abrir las puertas de su casa para compartir con alguien. Sí, el reino de los cielos está en compartir alimento con el que no tiene. El reino de los cielos está en, no sé, preguntarle a alguien, mire, ¿quiere que ore por usted? ¿Verdad? A veces creemos que el reino de los cielos es venir aquí y predicar, y ojalá que hayan 10,000 personas y llenar un estadio y que todo el mundo diga qué predicación más brava. ¿Sabe? Yo creo que tiene más impacto que usted sea tan sensible, y esto lo pensaba ahora en la mañana, que aquí llegue alguien nuevo y usted diga, mira, yo nunca los he visto a ellos. Llego, me acerco, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Diego, taca taca.
Mire, ¿usted tiene planes para el almuerzo? No. Mire, lo invito a almorzar. Y usted puede compartir lo que Cristo ha hecho en su vida. Usted puede escucharlos, su historia, y usted no sabe el impacto que eso puede tener en el reino de los cielos. Más que llenar un estadio, más que cantar 50 millones de canciones espectaculares, el reino de los cielos está en marcar la diferencia en las cosas pequeñas, ¿sí? En cosas que realmente importan, en cosas que van a trascender a la eternidad. No está en las cosas de este mundo. Y yo creo que vivimos en una sociedad que pone nuestra visión, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ansiedades y todo lo que viene ahí detrás de esa cosa en las cosas de este mundo. ¿Sí? ¿En qué título tengo? Porque mi título habla qué tan grande soy yo, ¿no? Y no estoy en contra de estudiar. Creo que hay que estudiar, hay que prepararse, hay que desarrollarse. Gloria a Dios por los doctores, por los máster, por todo lo que puede crecer uno en este mundo. Pero la grandeza no está en el título que yo tengo. La grandeza no está en el título de la firma de mi correo electrónico. Sí, la grandeza no está en el tamaño de la casa que yo tengo. La grandeza no está en el carro que yo tengo. Sí, la grandeza no está en cuántos seguidores tengo. Porque yo creo que en lugar de preguntarnos cuántos seguidores tengo, deberíamos de preguntarnos cuántos discípulos he hecho. Sí, porque el Señor nos mandó a ganar, a discipular y a enviar, a hacer discípulos para su reino. Y a veces nos distraemos con cosas de este mundo y nuestra visión se queda tan corta que no vemos ni la semilla mostaza que está en la mano, que fue lo que el Señor nos dio. ¿Verdad? El reino de los cielos es cómo yo marco la diferencia, cómo puedo impactar mi sociedad con lo que el Señor me ha dado. Estudiando vi una frase que decía: el reino de Dios consiste en qué tan habitados estamos. ¿Verdad? ¿En qué tan habitado está mi árbol? Estoy siendo de sombra para alguien más. Hay gente habitando ahí. Está el reino expandiéndose con la semilla que yo tengo. ¿Verdad? Yo que caminaba por el parque, yo decía: hay árboles grandes, hay árboles con flores que se veían súper bonitos. Y yo me puse a ver y yo decía: este árbol no tiene ni un solo nido. ¿Verdad? Y habían otros árboles en el parque, tal vez no tan bonitos, tal vez no tan grandes, pero vea, estaban llenos de nidos de pájaros. Y yo decía: Señor, ¿qué clase de árbol? Dijo el pastor Mike: ¿qué clase de tierra eres? ¿Qué clase de árbol le voy a tirar hoy yo a usted? ¿Qué clase de árbol quiero ser? Quiero ser un árbol habitado, un árbol que la gente encuentre de Dios, que la gente pueda acercarse a Cristo, que la gente pueda ver un lugar seguro, que yo pueda ser de bendición para otros. O quiero ser un árbol nada más grande y bonito, pero que no le da sombra a nadie, que nadie pueda habitar en sus ramas. ¿Verdad? Yo también lo pensaba como iglesia. Creo que como iglesia queremos ser una iglesia en la que se pueda habitar, en la que el reino de los cielos esté aquí y la gente pueda habitar en sus ramas, que se pueda expandir, que más gente pueda venir, que más gente pueda ser salva, que más gente pueda encontrarse con Cristo, ¿verdad? Y que el reino de los cielos se sigue expandiendo. El reino de los cielos no es visible, ¿sí? No lo asocie, por favor, con esta iglesia, con estas 4 paredes o con ninguna denominación. Estoy hablando de la iglesia del Señor. Sí, el reino de los cielos es la iglesia del Señor, creciendo, expandiéndose, que ha venido creciendo y desarrollándose gracias a que gente sigue predicando el evangelio, a que gente sigue yendo a zonas no alcanzadas, a que gente sigue plantando iglesias y a que el mensaje se sigue desarrollando. Y sabe, a gente que ha perdido su vida para ganar a Cristo. Porque a veces, para que el reino de los cielos se expanda y para que el árbol crezca, ¿qué tiene que suceder? Que la semilla tiene que morir. ¿Verdad? Y dice Juan 12:24: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de vidas nuevas. Sí, el grano tiene que morir para convertirse en ¿qué? En un árbol, para desarrollarse. Y así como Cristo
tuvo que venir a este mundo, morir y resucitar para que su reino pudiera crecer y expandirse, a nosotros muchas veces nos va a tocar morir a nosotros mismos para que el reino pueda expandirse, ¿verdad? Cuando yo muero a mis deseos, cuando yo muero a lo que yo quiero, a mi comodidad, a mis gustos, a mis esperanzas, tal vez en X o Y proyecto, para que alguien más alcance a Cristo, estamos entendiendo el Evangelio. Cuando yo pierdo mi vida para ganar a Cristo, para que alguien más pueda acercarse al Señor, yo estoy entendiendo el Evangelio. ¿Sí? Yo estoy procurando ser un árbol habitado. No se trata de las cosas grandes, se trata de los pequeños actos que cada uno de nosotros puede hacer para que el reino de los cielos se extienda. Sí, Cristo nos cambia de adentro hacia afuera. Crea en Cristo, entregue su vida a Él y deje que Él trabaje en su vida, que Él empiece a desarrollar de adentro hacia afuera lo que Él tiene para usted. ¿No va a pasar de la noche a la mañana? Creo que no, ¿verdad? A algunos nos ha tomado más tiempo que a otros que el Señor trabaje en el interior, pero sabe, Cristo empieza a trabajar y Cristo empieza a limpiar y la relación con Dios se empieza a restaurar y Dios empieza a crecer en su interior si lo dejamos, y así como la levadura va creciendo y va haciendo gas y va llenando el lugar donde está y va llenando la masa, Cristo va llenando nuestro interior, va llenando nuestra vida, va cambiando hasta un punto donde usted ya no le cabe más Cristo por dentro, y entonces se le empieza a salir por todo lado y usted empieza a impregnar a la gente que tengo alrededor, y entonces se lo pego a Edgar, que lo tengo cerca, y lo pego a mis compañeros de trabajo, y lo pego a mi familia, y lo pego donde sea que yo voy, y entonces a ese que se lo pegué viene y también le empieza a pasar lo mismo. Y de eso se trata el reino de los cielos. Cuente lo que el Señor ha hecho con su vida, cuente lo que Dios ha hecho con usted, y usted va a ver cómo el reino de Dios se va a seguir expandiendo, cómo el reino de Dios va a seguir creciendo, cómo con algo pequeño cada uno de nosotros puede hacer que el reino se extienda, ¿sí? Si no sabe qué hizo con la semilla que el Señor puso en su mano, váyase hoy para la casa y búsquela, ¿sí? Arrodíllese y dígale: Señor, perdón, porque no me acuerdo ni qué me diste, ni cuándo me lo diste, ni mucho menos a dónde lo puse, pero por favor, ayúdame a encontrarla, porque quiero plantar esa semilla y que esa semilla crezca y se haga un árbol donde la gente pueda habitar, donde haya fruto para los demás, donde podamos cambiar. Si el Señor ha puesto algo en su corazón que usted tiene ahí, no sé, pequeño, insignificante para usted, póngalo al servicio del Señor. Gente, son 6 semanas, no cuesta nada compartir lo que el Señor ha hecho con uno. Impregne a la gente que está a su alrededor. Hable a la gente que tiene cerca. Vea, Dios se mueve en cosas tan pequeñas en nuestra vida que nosotros hemos dejado de prestarle atención a eso, porque damos por un hecho que eso nada más va a estar ahí. Pero el solo hecho de que nos podamos levantar, caminar, venir, adorarle, tener algo que comer, el Señor ha estado ahí. Y eso hay gente que no lo tiene. Lo que usted tiene hoy, hay gente que no lo tiene. Y el solo hecho de que usted lo comparta es una palabra de aliento para que la gente pueda ver a Cristo. Y si usted puede compartir de lo que tiene, está todavía mejor, porque ahí le pasa la levadura. Ahí usted le dice: madre, toma, le regalo una bolsa de arroz, y le embarra la levadura ahí a la bolsa y se la manda. Todos son oportunidades para compartir de Cristo, todo. ¿Le parece si inclinamos el rostro para orar? Señor, gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra nos habla, Señor. Gracias porque nos has dado algo, Señor. A cada uno de nosotros has depositado en nuestro interior algo, Señor, para poder compartir el mensaje de Cristo, Señor. El mensaje no se trata de nosotros, Señor, no se trata de lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer, de qué tan grandes somos, Señor, sino de compartir de Cristo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, de corazón,
si hemos fallado, Dios, en desarrollar lo que nos has dado, si hemos despreciado lo que has puesto en nosotros, Señor, de verdad. Perdón, Señor, porque a veces no compartimos las pequeñas cosas que haces en nuestra vida, Dios, y damos por sentado que simplemente nos las vas a dar, Señor. Ayúdanos a ver nuestra vida, Señor, en función del reino de los cielos, Señor, en función de la eternidad, en función de que más personas, Dios, puedan conocerte a ti, de que más personas puedan ser salvas, Señor, de que más personas puedan añadirse a tu reino, Señor. Sabemos que no nos necesitas, Dios, no necesitas de nosotros, pero te places en usarnos y te alegras, Dios, cuando disponemos nuestro corazón, cuando disponemos nuestras horas, cuando disponemos nuestro talento, Señor, para que más personas puedan ser alcanzadas por el mensaje del evangelio, Señor. Gracias porque a través de la historia hay gente que se ha levantado, Dios, que ha ido trabajando, Dios, para que tu reino siga extendiéndose, Señor, y que hoy nosotros podamos conocer de ti, Señor. Pero ayúdanos a ser diligentes con los que has puesto en nuestras manos, Señor, para que nosotros podamos también, Dios, trabajar en la expansión de tu reino, Señor. Gracias por la palabra de esta mañana, Señor, que no sea robada, Señor, que sea una palabra que dé fruto, que quede en nuestro corazón, Señor, y que nos motive y nos aliente a trabajar para ti, Dios, a crecer, Dios, en ti, a desarrollar nuestra fe, Señor, y a verte de una manera distinta como te hemos visto, Señor, hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.